Bienvenidos a esta presentación a los medios de la Semana de la Música de Ronda y del Encuentro de Música y Filosofía. Nos encontramos en la 26ª edición de la Semana de la Música y en la 22ª edición del Encuentro de Música y Filosofía. Y quiero precisar estas dos fechas, o digamos efemérides, estos aniversarios de las ediciones, porque verdaderamente nosotros lo que estamos haciendo es presentar un ciclo. En realidad es todo un ciclo concebido como dos planos de una misma propuesta. Es decir, tenemos la experiencia artística que ustedes conocen, ¿no? Todo lo que es el ciclo de conciertos que tienen lugar en nuestras instalaciones, y por otro lado tenemos la reflexión que acompaña y amplía estas obras, ¿no? Que se presentan, y luego otros aspectos de la música. Claro, esto tiene un valor cultural e institucional fundamental para Ronda, porque la maestranza con este proyecto sitúa a Ronda en un lugar donde la música se escucha con mucha profundidad, respeto y vocación, y donde la cultura se plantea con una ambición muy intelectual. Y cuando digo muy intelectual, quiero decir que la gente viene aquí a pensar, reflexionar, discurrir y compartir. Nosotros intentamos no buscar una programación acumulativa, es decir, siempre intentamos que haya un argumento, ¿no? Con una coherencia, de forma que podamos dejar poco a poco pues, un pozo, ¿no? O un acervo remanente que nos permita crear con tantas ediciones un fondo de documentación de la cultura y de la filosofía musical. Siempre hay un hilo conductor y eso nos va a ayudar a nosotros a servir a futuros conferenciantes, pensadores, compositores, intérpretes o simplemente aficionados a que tengan acceso a este catálogo, digamos, no solo de música, que en muchos casos son primicias en Ronda, sino que son piezas difícilmente encontrables, ¿no? Para escucharlas. Y así nosotros vamos organizando un buen repositorio, como ya sabemos, la biblioteca o el archivo, que tienen muchos recursos en este sentido. Pero claro, este año, como todos los años, nos vamos a trabajar el espacio y la música como un tema principal, pero en realidad este ciclo está dedicado al centenario de un gran intérprete y compositor que llega a su centenario en el mes de julio, justo durante los días de la Semana de la Música, que es Hans Werner Henze. Vamos a celebrar su centenario y hemos intentado que esté presente en todos los conciertos y que de alguna forma tenga su parte en el Encuentro de Música y Filosofía, ¿no? Este hombre es una figura muy reconocida por todo el ámbito musical y filosófico como un hombre moderno, en el sentido amplio de la palabra. Nos recuerda todo lo que ha sido la trayectoria musical de su generación. Recuerden que si nació en 1926, en 1946, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, él tenía 20 años, es decir, pensemos qué juventud es la que le tocó vivir y cómo fue el desarrollo de su vida profesional. Nos hemos puesto en contacto con la Fundación Henze en Berlín, en Alemania, para notificarles este homenaje que hacemos. Pero también Henze encarna un espíritu de mucha libertad y de mucho respeto a la tradición, porque es uno de los compositores y músicos que dialoga con el fenómeno de la tradición, que en el siglo XX, como ustedes saben, ha sido fundamental en la historia de la cultura. Y yo no puedo decir mucho más, porque verdaderamente el alma de esta Semana de la Música, de esta edición, me voy a permitir a presentarles o a representarles a Pedro Vázquez Marín. Pedro Vázquez Marín, que es a partir de ahora el director de programación
de la Semana de la Música y antes de 2023 lo fue en sucesivas ediciones también como director invitado residente en esta Semana de la Música, ha dirigido varias orquestas sinfónicas, filarmónicas, ha participado en innumerables producciones en España y fuera de España, ha colaborado con orquestas de todo el mundo. Cuando digo de todo el mundo es desde San Francisco hasta Pekín. Es un hombre internacional que ha apostado por integrar en su carrera musical la docencia, la investigación en nuevos repertorios y el gestionar. De hecho, ha sido el gerente de la Orquesta Sinfónica de Sevilla. Ha gestionado una actividad que para nosotros en esta Real Maestranza supone un verdadero honor y lujo contar con su profesionalidad, y creo que Ronda tiene que estar de enhorabuena por tenerle a él de nuevo, tras unos años de ausencia, en la organización de esta programación. Pedro, muchas gracias por estar hoy con nosotros y permitirnos dar a conocer el programa que se ha elaborado este año, que has elaborado y que presentamos a continuación. Muchísimas gracias, Ignacio. ¿Se escucha, no? Sí. Muchísimas gracias, Ignacio, por tus palabras, siempre inmerecidas. Continuando con lo que don Ignacio ha dicho, realmente todo se centra en lo que Tomás Marco, que es el director de los encuentros de música y filosofía, manda en ese sentido como hilo argumental, que este año es la música y el espacio. Entonces, cuando recibimos ese hilo argumental que tenía que ser transversal tanto al encuentro de música y filosofía como la Semana de la Música de Ronda, como muy bien ha dicho don Ignacio, una es prolongación de la otra y la otra es prolongación de la primera, habría que programar una semana de música en torno a la música y el espacio. Y para eso hemos buscado el espacio en diferentes enclaves. El primer concierto que será a cargo del ensemble Pierrot, se interpretará la obra de Schoenberg, Pierrot Lunaire. Pierrot Lunaire se caracteriza porque rompe precisamente el espacio donde la música tradicionalmente se venía desarrollando, que es el espacio tonal de jerarquías, y cambia el espacio hacia un espacio de timbres, de contrapunto. Y nos pareció interesante coger ese punto de partida para iniciar el estudio del espacio en la música. Como homenaje a Hense, se hace el estreno absoluto de la obra ¿Qué me dice Hense?, traducido del alemán, de Rafael Cañete, que, incidiendo en las palabras de don Ignacio, utiliza la tradición musical y esa ruptura que propicia el Pierrot Lunaire. Y después se interpretarán 3 piezas de Kurt Weill de diferentes óperas también. El segundo concierto buscaremos el espacio original de la música, y por eso nos traemos a uno de los grandes intérpretes de Hense, que es el maestro Homero Francés, uruguayo de nacimiento, ahora ha sido catedrático de la Hochschule de Basel durante muchísimos años, vive en Zúrich, y vendrá para 2 motivos. Uno, para que el día 1, fecha del nacimiento, del centésimo nacimiento de Hense, interprete obra que él estrenó en la Staatsoper creo que era de Berlín, en los años 80, que es el Querubino de Hense, y que también Homero Francés es dedicatario de mucha de la música de Hense. Él interpretará música de Hense y volverá a los espacios atávicos de la música con la obra de Mozart, Beethoven y Schubert, donde sí se volverá a ver el espacio del piano y de la música tonal como encuentro con el espacio y la música. El mismo maestro Homero Francés participará al día siguiente en una conferencia, que más que conferencia es diálogo con Tomás Marco, donde se hablará de la importancia del espacio en la música de Hense. Y es muy interesante porque se hablará de cómo Hense genera espacio no solamente en la parte más estrictamente musical, sino espacio de colaboración con los compositores o el espacio de creación de ciudad musical, ¿no? Hace experimentos en la Italia de la posguerra, donde él hace que pueblos enteros de la Italia
formen festivales de música e interpreten ópera los mismos visitantes o los mismos ciudadanos del pueblo. Y él es interesante por eso, él crea espacio sonoro, crea espacio de ciudad y crea espacio escénico, porque su música es puramente operística, ¿no? Esa misma noche habrá un concierto nuevamente por el Ensemble Pierrot, que será el concierto más conceptual de música y espacio. ¿Por qué? Porque vamos a tocar obras de Tomás Marco, de Sánchez Verdú, que hablan directamente del espacio y la música. Por ejemplo, los espacios del límite que propone Sánchez Verdú en su obra, o que habla la música y el tiempo, que para Tomás Marco el tiempo y el espacio es uno, pues creo que harán ver esa parte más conceptual del espacio y la música. Y terminaremos la programación con un concierto inmersivo donde se utilizará el espacio de biblioteca en un 22.2. Estamos acostumbrados al 5.1, al 8.1. En esta ocasión hablaremos de un 22.2 que llenaremos la biblioteca de altavoces, 22 concretamente, y 2 subwoofers, que interpretarán junto con la pianista Laia Tor una obra que se llama Diosas, una selección de 8 de las 12 diosas de la astronomía, ¿no? Y que hará que el espacio sea el protagonista del concierto, de tal manera que el público, el oyente, escuchará un piano sin amplificar, pero sentirá que la música va de derecha a izquierda, de arriba a abajo, y propiciará la creación más técnica y desarrollada del espacio en la música. Bueno, esos son los 4 conciertos que constituyen la Semana de la Música y, como verán, lo que ha dicho don Ignacio, constituyen un hilo conductor de cómo vamos a estudiar y analizar por las mañanas con los pensadores que vienen, que son de primerísimo nivel, como Tomás Marco, Francisco Jarauta, Javier Echeverría, entre otros, José María Sánchez Verdú. Vendrán y pensarán sobre la música y el espacio, Boschón, Echavarriaga, Bárbara Jiménez, como ven ahí en la pantalla. Ellos harán un pensamiento por las mañanas de la música y el espacio, y por la noche podremos ver esa parte del pensamiento plasmada en el sonido. Por tanto, el encuentro de música y filosofía es lo que decía al principio, es una prolongación natural de la Semana de la Música, o la Semana de la Música es una prolongación natural del encuentro de música y filosofía, que quiero incidir que somos de los pocos a nivel nacional que generan esta simbiosis tan importante. Hay muchas semanas musicales, muchos festivales de música en la geografía nacional, pero ninguna como en Ronda se desarrolla esta semana de música y filosofía. Y como sentido de homenaje a Hense, también se interpretará otra obra suya que se llama Adagio Adagio, que será la última interpretación de su obra en el concierto del jueves, y que es lo que decía don Ignacio, que atraviesa toda la edición porque representa muy bien la manera de entender la modernidad sin ruptura, una ruptura vacía, ¿no? Es el que coge la mano de Schoenberg del primer concierto y el que coge la mano de Schubert del segundo concierto y hermana esas dos dimensiones de la música y el espacio. Bueno, don Ignacio, no quiero extenderme mucho más. Yo creo que todo esto cobra sentido dentro del marco general que don Ignacio ha explicado al principio, y decir que cada concierto pues ilumina un tema central desde diferentes ángulos de esta problemática que los filósofos nos plantean, y que esa reflexión filosófica nace aquí pues, como una experiencia musical. Don Ignacio, no sé si... Sí, bueno, a mí me gustaría... Muchas gracias, Pedro. Muchísimas gracias, Pedro. A mí me gustaría incidir un poco en cómo esta idea general, ¿no?, de la música se traduce en la estructura concreta de los conciertos, ¿no? Música y espacio, ¿no? Estamos abstrayéndonos demasiado, nos estamos yendo a algo y la gente lo que quiere es escuchar música y que quiere sentir, ¿no?, en los conciertos. ¿Nos puedes hablar un poquito de esa, ¿no? ¿Cómo nos lo puedes explicar de alguna manera, así para todos los que sabemos menos? Sí, quizá me he ido un poquito por las ramas.
Gracias, Ignacio, por el comentario. Sí, realmente lo que se busca es que el público de una forma natural entre en un lenguaje que en la tradición es criticado incluso hoy en día. Todos nos gusta Beethoven porque entendemos el lenguaje que en realidad es un lenguaje que tiene apenas 100 años, ¿no? El lenguaje tonal nace en el barroco, nace con la creación de la gravedad, de alguna manera, de esa época newtoniana, pero de alguna manera también ha plasmado y ha marcado el ADN de una sociedad occidental que ha vivido la tonalidad como la música pop, no la entendemos, música popular. Cuando escuchemos a Beethoven, a Mozart y a Schubert de las manos de Homero Franchès, yo creo que será un momento de respiro para todos, pero nosotros no queríamos empezar con esa música, sino queríamos empezar por una música totalmente antitética, que es la música de Schoenberg, que precisamente él busca romper esa gravedad. Y queremos precisamente por eso que el público ajeno a todo ese lenguaje se acerque de una forma más comprensible. Decirle, oye, es que la música tonal duró 150 años en una historia de música occidental de 800, y que la música de Schoenberg marcó ese hito en los años 20 y que ha trascendido mucho más allá de todo eso, ¿no? Entonces, el espacio sonoro deja de ser ese espacio de confort que la música de Mozart, Schubert y Beethoven nos ha transmitido toda la vida, de confort entre comillas, porque Beethoven siempre ha sido un poco revolucionario en muchos aspectos, para convertirse, para que entendamos la música atonal como un tipo de espacio expresionista que al mismo tiempo debe ser un espacio sonoro legítimo que debamos entender y asumir ya de una vez, entre comillas, ¿no? Sí, me vas a permitir. Es un tema muy importante porque nosotros queremos que venga el público y que el público se nutra, viva y disfrute de las interpretaciones. Pero los museos de arte contemporáneo están llenos, se llenan. Es decir, tenemos un Rothko, y un Rothko ya es clásico, ¿no? Pero tenemos cualquier artista cuya obra es o transgresora o completamente fuera de la figuración ya, ¿no? Y genera una atracción tremenda. Y llena los museos. ¿Es en España solo o es en Andalucía donde nos cuesta llenar las salas de música contemporánea? Sí. Yo creo que el problema, Ignacio, parte de que, primero, la música es temporal, ¿no? Tú ves un cuadro y te faltan 2 segundos para captar el conjunto del cuadro. Pero la música la ha convertido ya desde los griegos en una de las artes privilegiadas porque es más, necesita un trabajo cognitivo más grande, necesita un esfuerzo mental por parte del oyente, necesita que la música esté sonando en ese momento y cuando termine el concierto se acabó. El museo sigue estando abierto al día siguiente y puedes ver la misma obra. Y tú con el tiempo la vas madurando, la vas viendo en libros, pero la música requiere un tiempo físico, un tiempo. Necesitas un espacio donde sentarte y escucharlo y necesitas ese acercamiento y esa comprensión por parte del público de qué quiere decir esa obra tan expresionista, porque yo creo que todos vemos una obra de Van Gogh, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? O El grito de Munch, ¿no? Y tú te atraes sus formas expresionistas, sus formas abstractas, ¿no? O un Kandinsky, ¿no? Pero sin embargo no tienes que entenderla. La ves y hablas de una belleza por significado más que una belleza formal, ¿no? La música requiere una belleza por significado y además un esfuerzo cognitivo, que no todo el mundo está dispuesto a hacer. Entonces ahí viene mucho el tema de la educación, en la formación del oyente y el reconocer que la música no tiene que siempre que ser una belleza formal, que es la belleza clásica, ¿no? La belleza de la melodía bella, del acorde perfecto mayor, sino que hay una belleza por significado, que es la que Schoenberg quiere transmitir en ese Perreux Lunaire,
donde el expresionismo gana vida, donde ya ni siquiera la cantante canta, sino que utiliza unos métodos vocales como el Spring Psalm, que es un grito cantado, recitado, pero porque tiene una belleza por significado, o sea, que se transmite algo que no es una belleza formal de escuchar un acorde perfecto. Entonces, ¿qué tiene eso de malo? Pues que requiere un aprendizaje de lo que es la belleza formal, una apertura de mente, de pensamiento crítico, que al mismo tiempo yo creo que la maestranza está cumpliendo con creces esa obligación de generar públicos que son capaces de acercarse a una obra contemporánea con una apertura de mente suficientemente amplia como para entender que esa belleza no es la del cuadro de Velázquez, sino es una belleza que nos significa algo, ¿no? Y que tengo que pensar sobre eso. Entendido. Bueno, nos queda llegar a julio, ¿eh? Las entradas se pondrán a la venta a través de la plataforma. Sí, ya mañana estarán a la venta. Giglón, mañana, ¿no? Mañana estarán ya. Los conciertos son en nuestra biblioteca a las 8:30, desde el martes 30 de junio hasta el viernes 3 de julio, recordándole a los medios todos estos datos. Y bueno, yo por mi parte diría simplemente que esta es una edición centrada en dos conceptos como la música y el espacio, y que se aúna la semana de conciertos con el encuentro de música y filosofía en una propuesta unitaria, que siempre hemos mantenido dos niveles, en este caso van a ser uno. Hemos elevado mucho el nivel artístico, profesional e intelectual, y como tú has dicho en un momento dado, ha habido una integración, ¿no? Una integración muy ambiciosa, ¿no? de conceptos, visiones y puntos de vista para que haya coherencia en esta semana. Es decir, esto está dirigido, por supuesto, a todos los públicos, pero también queremos llamar la atención que todas las personas que se dedican a la investigación de la música, a la filosofía relacionada con la música, a los intérpretes de nuevos repertorios o repertorios del siglo XX y XXI, van a encontrar aquí una buena cantera de oro. Estoy seguro, además, precios muy económicos, 10 euros. Yo creo que es un lujo tener una programación como la que vamos a tener, porque vamos a tocar obras fundamentales del repertorio del siglo XX y XXI, con intérpretes de un nivel, David Pellán, por ejemplo, de cello, Jesús Reina de violín, se me ocurren. Bueno, y Homero Francesc, tener aquí al maestro Francesc, que es como, en fin, ahí enhorabuena, porque tener a este pianista no es frecuente que venga por estas latitudes. Es un pianista además que se presta a tocar en grandes repertorios, ha tocado con Leonard Bernstein, ha hecho todas las grabaciones de Henze y de Mozart, los conciertos de Mozart con Bernstein, sí. Ha tocado en la Statopa, ha tocado en fin, todos los grandes teatros del mundo y con los grandes directores de su época, ¿no? Muy bien. Perdona, nosotros vamos a promocionar toda la Semana de la Música a través de una página web, dos páginas web, ¿no? Sí, tenemos la musicaronda.com, donde este año también hemos aglutinado la parte del pensamiento, donde puedes ver los pensadores que van a estar junto con los intérpretes y los conciertos que se van a interpretar. Sí, yo creo que es un valor tener, por ejemplo, a Javier Echeverría, que ha sido Premio Nacional de Ensayo, que ha escrito en los mejores editoriales, Tomás Marco, que es Premio Nacional de Música, además doctor honoris causa por la Universidad Autónoma, o tener a Víctor Gómez Pin, o tener a... En fin, es que tenemos un elenco de personalidades o por ejemplo a Elena Partene, a Bárbara Jiménez Pazos, a Ángela García de Paredes, a Gotzón, a Arrizabalaga y bueno, a Francisco Jarauta. En fin, tenemos un elenco extraordinario. Muy bien. Pues yo creo que con toda esta información que les hemos ofrecido, nos queda que nos pregunten a ustedes si hay alguna cuestión que no les haya quedado clara o que crean necesario completar.
Muy bien. Lo hemos aclarado Pues, muy bien. muchísimas gracias y hasta muy pronto, hasta el mes de julio, que tengamos aquí la Semana de la Música. Muchísimas gracias.